noches, estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Jorge Retán Ayarto, especialista en seguridad nacional, sobre estos últimos comentarios que ha hecho el presidente Donald Trump de enviar militares estadounidenses a territorio mexicano. Buenas noches, maestro. Buenas noches, muchas gracias a Contralínea, en particular a ti, muchas gracias. Mira, en realidad el asunto para Estados Unidos es un asunto en donde le es de vital importancia integrar a México en un bloque militar regional. En realidad en México ya operan militares y lo peor de todo es que operan a través de acuerdos autónomos, es decir, que no han pasado por las instancias legislativas y utilizan uniformes de la Marina Mexicana o uniformes del Ejército Mexicano, pero son militares estadounidenses. Pero eso es muy delicado, ¿no? Extremadamente delicado. Violando la soberanía nacional. Claro, y se está violando el procedimiento en donde se tiene que recabar la conformidad del Senado para cualquier cosa que se relacione con esto. Existen los famosos checkpoints, los puntos de revisión. Alguien subió a las redes varios de estos videos y en uno de ellos se aprecia claramente cómo le piden el alto a la camioneta, empiezan a hablar y el militar que se acerca no habla español y él le dice en inglés que no habla español. Y los integrantes de la camioneta le siguen hablando en español y él dice que no entiende. Y se tiene que acercar un militar mexicano que habla inglés y español. En todos los casos están con uniforme del ejército mexicano. Estos militares se llama el US Marshal Service. Es un cuerpo militar, es un cuerpo armado que depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que están haciendo labores en México relacionadas con el cumplimiento de órdenes de captura, cosas de este tipo, pero que utilizan las armas del ejército mexicano y utilizan también los uniformes del ejército mexicano. Naturalmente que esto es extremadamente delicado. Entonces, la virtual amenaza de Trump es una amenaza, digamos, a medias. Nos está hablando en realidad de una incorporación muy amplia de militares en territorio mexicano. Recuerden ustedes que hubo versiones periodísticas serias en términos de que la captura que hicieron del Chapo en Mazatlán, Sinaloa, eran miembros de la DEA con uniformes de la Marina de México. En esta última captura que le hicieron también se habla de gente de estos Marshal, del US Marshal Service, que ayudaron directamente en el operativo de la captura del Chapo. Entonces, esta virtual, entre comillas, amenaza de Trump, en realidad está planteando la necesidad, o desde el punto de vista de ellos, el imperativo de que sean muchos más militares directamente en territorio mexicano, los que puedan participar en el tema de la lucha contra el crimen organizado. No en balde, días después de quizá un par de semanas después de esa afirmación de Trump, apareció uno de los altos funcionarios del gobierno estadounidense hablando de la necesidad de un plan Colombia para México. Pero a ver, a mí me ha tocado documentar justamente a través de datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos esta intervención que hace el gobierno estadounidense con el gobierno mexicano y hace una entrega importante de recursos económicos, pero también de entrenamiento militar y venta de armas, justamente para participar en esta formación militar, académica y de adiestramiento
del ejército estadounidense con el ejército mexicano. Y también hemos visto que en el propio ejército mexicano una de las aspiraciones es entrenar a sus militares en otros países. Entonces, esto pues cuadra muy bien con justamente esto que nos está comentando usted, pero con las intenciones también Correcto. Que tiene el presidente estadounidense de aumentar, no es que esto no exista, sino de aumentar y ya dar la cara públicamente del ejército mexicano, estadounidense involucrado con el mexicano, ¿no? Es el modelo del Plan Colombia. El modelo del Plan Colombia para ellos fue un modelo ideal. Ellos invirtieron más de 5,000 millones de dólares en el Plan Colombia. Estuvieron presentes ahí grupos de élite del ejército de los Estados Unidos, de la inteligencia militar, etc. Este modelo precisamente habla de los términos de la cooperación policíaca y militar para combatir a las organizaciones del crimen transnacional, pero que en Colombia se combatía también a la guerrilla izquierdista. Entonces, sobre la base de un esquema de contrainsurgencia. Entonces, en México, la idea de un Plan Colombia nos remite nuevamente al modelo de represión basado en la contrainsurgencia, nos remite a la presencia de especialistas, de grupos de élite del ejército de Estados Unidos y del propio ejército norteamericano, presencia en México para desarrollar junto con el ejército mexicano un conjunto de operaciones basados en las tácticas y en las estrategias que ellos han elaborado de contrainsurgencia en América Latina. Entonces, en realidad esta cuestión es delicada y ahí están en la red los videos, y bueno, desde luego decía yo que una parte muy delicada, muy extremadamente riesgosa para México es que este tipo de operaciones, que probablemente son localizadas, se generalicen, porque se trata de acuerdos autónomos, les denomino, porque no han pasado por el Senado de la República. Son acuerdos que se pactan directamente entre los gobiernos federales de uno y otro país, y en los que participan desde luego los comandantes de las Fuerzas Armadas, pero no hay una sanción legislativa, e incluso el hecho de que utilicen uniformes y armas del ejército, exclusivas del ejército mexicano, aun cuando fueran basadas en mecanismos de entrega, pero pasan a ser armas exclusivas de uso del ejército mexicano, ya el tema toma connotaciones muy delicadas, efectivamente. Esto demuestra la incapacidad de las autoridades mexicanas para ejercer plenamente pues el ejercicio que lleva a cabo el ejército, o es de plano una intervención del gobierno estadounidense. ¿Qué le parece si me contesta al regresar de un corte? Correcto. Con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con el maestro Jorge Retana, especialista en seguridad nacional y especialista en estos temas que tienen que ver con la intervención de Estados Unidos en México y en otros países. Ya comentaba usted de cómo ha colaborado el gobierno estadounidense a través de este servicio especial, de acuerdo con datos del propio gobierno estadounidense con México. Y bueno, en Contralínea también hemos hecho varias investigaciones al respecto. Le preguntaba yo si esto demuestra esto que dice justamente el presidente Donald Trump, de que el gobierno mexicano
no tiene la capacidad suficiente de actuar en nuestro propio territorio, o de plano ya son las ganas de intervenir sin ningún tapujo en nuestro país. Sí, la guerra contra las organizaciones del crimen transnacional es una guerra irregular, o como decían los militares estadounidenses en el gobierno de George Bush hijo, es una guerra asimétrica. Combates a organizaciones que no tienen un ejército regular, que están altamente armados, que están capacitados para ese tipo de guerra irregular. El ejército mexicano, durante toda la etapa de la guerra sucia, tuvo que combatir organizaciones guerrilleras a través de lo que se conoce como una guerra irregular. Entonces, el ejército mexicano ha estado siendo preparado en la última década. Lo último que sabemos es que de 2010 a 2014 entrenaron en Estados Unidos 2.500 militares mexicanos con el objeto de poder responder a este tipo especial de guerra. No están combatiendo contra otro ejército. Entonces, naturalmente que al ejército mexicano le falta una preparación específica. En este sentido, por eso insisto en el asunto que yo denomino el modelo Colombia, porque el ejército colombiano se volvió el ejército de todo el continente más especializado en este tipo de guerra irregular, en este tipo de guerra asimétrica, en donde los militares deben tener una capacitación especial para poder combatir a estos grupos. Entonces, Donald Trump hizo un ataque muy serio al ejército mexicano, que en boca de un jefe de Estado de otro país es algo muy delicado. Dijo que eran incapaces, que no podían con el asunto. Efectivamente, el ejército no ha podido derrotar al crimen transnacional organizado, pero seamos justos, ningún país ha podido hacerlo. Y en Europa y en Asia están presentes estas organizaciones. ¿Por qué? Porque el tipo de solución que se ha implementado a través de la militarización del combate es un error estratégico muy grave. Entonces, efectivamente, el ejército no ha sido capaz. Yo creo que la presencia de estos grupos, irregularmente, de estos grupos armados, o de personal armado con el armamento del ejército mexicano, son producto de tres cosas, Erika. Una, la enorme presión diplomática, político-diplomática, que genera el gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno mexicano, una inmensa presión diplomática. Número dos, de esta ausencia de capacitación para una guerra asimétrica o irregular. Y número tres, lo complicado que es combatir a estas organizaciones, porque han pasado por un periodo en los últimos 10 años de alto empoderamiento. La capacidad militar deriva de la enorme capacidad financiera que logran acumular y desde luego de los contactos, de las estructuras de complicidad que desarrollan dentro de las autoridades federales. Entonces, este tipo de cosas que nosotros vemos y que decimos es extremadamente delicado, y por supuesto que lo son, creo que son producto de esas tres cuestiones. Lo que Trump decía al querer señalar la posibilidad de enviar tropas directamente, se refería nuevamente al modelo Colombia. Entonces, yo creo que el asunto está en el sentido de que México no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que el actual presidente de Estados Unidos amenace con hacer unilateral el combate al crimen organizado exclusivamente con grupos armados del gobierno de los Estados Unidos. No puede haber ningún programa de cooperación militar que sea constitucional si tiene este contenido fundamental. Entonces creo que esto es muy importante subrayarlo. Y bueno, con esto que comenta usted de justamente que el Plan Colombia también atacaba a los movimientos contrarios al gobierno colombiano, a mí me gustaría hacer un paréntesis y comentar que justamente hace algunas semanas hacíamos un programa dedicado a lo que dice la Agenda Nacional de Riesgos, y en el esquema que tiene el CISEN
menciona a los grupos opositores a las reformas estructurales, a la reforma energética, a todo este movimiento que se está generando por la explotación de hidrocarburos y minerales, y a todo aquel que se opone a algún proyecto que tenga planeado o planteado el gobierno federal hacer y que consideren que va en contra de su espacio, de su sociedad, en fin, ya lo ven como un riesgo, ¿no? Y también están señalados los sindicatos y por supuesto los movimientos guerrilleros. Entonces va muy ad hoc este análisis que usted hace, justo con lo que nos revela la Agenda Nacional de Riesgo. Sí, mira, la idea de la integración de un bloque militar en América del Norte es una aspiración más o menos vieja en Estados Unidos, pero tomó gran fuerza a partir de la firma del ASPAN, del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que alguien lo trató de presentar como un Telecam Plus. No, era un acuerdo totalmente distinto que también requería la aprobación del Senado y no se le dio esa aprobación. Se pasó directamente como un acuerdo que derivaba del Telecam, pero no, en realidad es un acuerdo totalmente distinto que abre la posibilidad tanto de la integración energética como de la integración militar. Hubo dos comisiones, se trabajaba a base de comisiones trilaterales. Una de esas comisiones trilaterales se abocaba a los temas de energía, y otra de ellas, hubo más, pero entre otras, y otra más se abocaba a la posibilidad de la alianza militar en América del Norte. Y entonces a partir de eso se empezó a derivar lo que llamó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a través de una propuesta por escrito, lo que llamó la seguridad militar regional, directamente vinculada a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y bajo esta idea de que México, Centroamérica y el Caribe son parte del perímetro de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto es un problema, esta concepción trae un problema grave. ¿Por qué? Porque plantea la idea de que territorios soberanos cercanos al territorio de los Estados Unidos son parte de su seguridad nacional, y entonces su doctrina de seguridad nacional comprende acciones y todo tipo de iniciativas respecto a un territorio que pertenece a un estado distinto o a estados distintos, en el caso nuestro particularmente. Entonces ahí tenemos un problema muy delicado también a partir de esta concepción. Pues sigue siendo la imposición de las ideas y las formas de actuar del gobierno estadounidense, como dice usted, correcto, sobre otros territorios soberanos, ¿no? ¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema? Y lo invitamos a hacernos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con el maestro Jorge Retana, que nos está haciendo un panorama de la implicación que tienen estas palabras del presidente estadounidense Donald Trump de enviar efectivos militares estadounidenses a territorio mexicano, y lo que ya ocurre con este programa del US Marshal Service en territorio mexicano, con pues sí, con la intervención ya directa, disfrazada, y con un Senado que no hace nada, maestro. Ahí ¿qué habría que hacer? ¿Qué análisis podemos tener? Porque pues si usted se entera, yo supongo que los senadores también, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, desde luego que esta es una cuestión muy delicada que debiera intervenir la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pero también la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Esto no ha sucedido, por lo menos no se ha dado a conocer algún tipo de iniciativa, manifestaciones de desacuerdo, no conocemos nada de eso. A eso es a lo que yo llamaba acuerdos autónomos, en el sentido de que no pasan por ninguna instancia, se pactan directamente. Y obviamente si tú quieres solicitar información sobre ellos, te dicen que están reservados porque son tema de la seguridad nacional. Entonces, ahora, este empeño de Estados Unidos en armar un bloque militar de América del Norte, ¿para quién realmente sería útil y funcional? Para Estados Unidos. México no tiene conflictos territoriales con ningún otro estado, ni de la región ni fuera de esta región. México no tiene conflictos que pudieran desembocar en una amenaza de carácter militar con ningún vecino, tampoco lo tiene con Canadá. La relación conflictiva que tiene México por la enorme frontera, por historia, por muchas cosas, es con Estados Unidos. Entonces, en realidad, a México no le resultaría muy útil esta situación porque México no ha desarrollado una política de predominio regional ni nada de esto. Durante la crisis centroamericana, el gobierno del expresidente López Portillo consideró como área propia de la seguridad nacional de México tanto Centroamérica como el Caribe, a partir de la enorme riqueza petrolera que se había descubierto y a partir de la tradicional política exterior mexicana. Entonces se actuó en consecuencia, se intervino en la crisis centroamericana, la insurrección en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, y México actuó de una manera abiertamente contraria a la política que desarrollaba Ronald Reagan de intervención y de apoyo a las oligarquías. Bueno, entonces México, cuando se han suscitado conflictos en sus fronteras, ha desarrollado una política de esta naturaleza. Entonces el bloque militar propuesto no tiene una utilización importante para México, salvo para reforzar, como a través de una gran estructura militar de poder, la imposición de medidas contrarias al interés nacional en México y desde luego la contención de los movimientos y de los procesos sociales de oposición y contestatarios dentro de México. Entonces, este bloque militar a México no le beneficia absolutamente en nada, al contrario, estamos viviendo una etapa de transición hacia un nuevo orden global, en donde las grandes potencias están desarrollando tensiones importantes entre sí. Hubo un encuentro aproximadamente en 2008 de 140 historiadores en los Estados Unidos que analizaron la situación de Estados Unidos como potencia global y plantearon la posibilidad de una guerra como parte de las opciones estratégicas de Estados Unidos en este tránsito hacia una potencia de mucho menor nivel y en donde tendrá que compartir el poder probablemente con otras potencias emergentes que ya sabemos fundamentalmente son las asiáticas. Entonces todo esto mete a México en una dinámica de las disputas militares de Estados Unidos, en donde México no tiene ningún interés nacional sólido que compartir. Y además, por ejemplo, en el caso de Colombia, después de esta gran cooperación estrecha con el ejército estadounidense, Colombia pasó a ser candidato para ingresar a la OTAN. México, ¿qué cosa tiene que hacer? Absolutamente nada. Entonces estamos frente a una iniciativa estadounidense que más que iniciativa parece ser una voluntad de imposición de un acuerdo que México no necesita en ningún sentido. Justamente con este panorama que ya se tiene y que se llevó con el plan Colombia, ¿cuáles serían las consecuencias para México en caso de que esto se incrementara? Sí, yo creo que por eso es muy importante que México pueda hacer valer la voz de sus especialistas en el gobierno y fuera, para plantear la necesidad de revisar esta estrategia de lucha contra el narcotráfico. Porque es esta estrecha colaboración con los servicios de inteligencia, con el aparato de seguridad y con los cuerpos armados,
del Estado de la Unión Americana, lo que lleva a este tipo de cuestiones, porque se va profundizando esa relación, y entonces para ellos ya no es suficiente simplemente que puedan entrar algunos grupos de élite o grupos muy marcados, sino que para ellos ya es importante la dominación militar del territorio, no necesariamente a través de ataques. Este acuerdo militar regional que están planteándole a México, obviamente México no tiene un ejército equivalente, ya no solo al de Estados Unidos, ni siquiera al de Canadá. Estados Unidos y Canadá forman parte de la OTAN. México no forma parte de ningún bloque militar porque no ha tenido necesidad de ello, porque hemos comentado en estos programas que la doctrina del ejército mexicano ha sido concentrarse como factor de estabilidad para el desarrollo nacional al interior de México. Entonces, esta es una situación extremadamente delicada, porque además vivimos, decía, en una etapa de transición en donde las autoridades de las instituciones globales no tienen la capacidad y el poder necesario para contener cuando los ánimos y cuando las disputas entre las grandes potencias se desbordan, y ahí tenemos el caso reciente de Siria. Entonces, esta es una amenaza a la independencia del Estado mexicano, a la soberanía y a la autodeterminación del Estado, porque nosotros no necesitamos ningún acuerdo militar absolutamente, porque no tenemos conflicto con nadie. Claro, ahora todo esto, maestro, hay en el Senado de la República justamente hay 5 iniciativas que se están discutiendo que tienen que ver con la Ley de Seguridad Interior, y que a grandes rasgos se plantea pues la militarización del país, ¿no? Entonces, esto iría de la mano justo con esta ley que se pretende pues aprobar en poco tiempo. Regularmente los estados más poderosos ponen énfasis en las doctrinas de seguridad nacional, porque al ser de las potencias más importantes en el planeta, esto tarde o temprano las lleva a tensiones o confrontaciones con otros poderes que aspiran también a tener un rol de supremacía o relevante. Los estados más débiles ponen énfasis en la seguridad interior. En el caso de esta discusión sobre la seguridad interior, la ley es absolutamente necesaria. Lo que no es necesario son esos contenidos. Estos contenidos no tienen por qué darle carta de legalidad a la intervención del ejército en asuntos de la seguridad pública, pero los asuntos relacionados con la participación del ejército en temas de la seguridad nacional, hemos comentado también en estos programas, es necesario que abarquen a alguien más que el jefe de Estado. Hemos hablado de una participación mucho más activa de las cámaras legislativas y sobre todo de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la seguridad interior es una parte de la seguridad nacional. Por eso decía yo que sí es necesaria una legislación en ese sentido, pero no con los contenidos tal y como se están planteando, en donde se excluyen a otros cuerpos del Estado y del pacto republicano, y entonces se trata de desarrollar esto a partir solamente del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de las propias Fuerzas Armadas. Entonces la Ley de Seguridad Interior es propia de estados como el nuestro, que no pueden hacer todo el énfasis necesario en la seguridad nacional, porque tienen por encima, sobredeterminando sus acciones, un enorme poder militar y político que de alguna manera restringe el ejercicio de su soberanía en esta tremenda y delicada materia. Pues entonces por todos lados se vulneran. Así es. Estas capacidades e incapacidades que tiene el ejército, y se vulneran los derechos humanos y de la sociedad. Es necesario que México haga sólida. Existe un programa, el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018, que nos da una base, pero creo que es necesario que el Estado recurra mucho más a una comunicación mayor con los otros poderes de la República, con los estados firmantes del Pacto Federal, pero también con la sociedad.
por ejemplo, una tendencia que marcan varios analistas a lo largo de la relación política y con los organismos de seguridad y de inteligencia en México, es que en la medida en que los gobiernos mexicanos hacían más estrecha su colaboración con este tipo de organismos de seguridad, de inteligencia y cuerpos armados en Estados Unidos, el régimen político se hacía cada vez más autoritario. Es el caso del espacio de tiempo que ocupó la llamada Guerra Sucia. Por ejemplo, un especialista como Carlos Montemayor decía: México no ha vivido realmente un periodo de paz interna desde los años 50 o desde los años 60, desde el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua. Entonces, en realidad, creo que estamos en una coyuntura muy delicada, extremadamente delicada, y creo que el Estado, el gobierno, entre más débil sea, más tiende a reforzar su estrecha colaboración con este gobierno de los Estados Unidos, más relega a los otros poderes de la República y desde luego la participación de los ciudadanos. Pues maestro, le agradezco mucho que haya estado nuevamente con nosotros haciendo este análisis de gran importancia para lo que estamos viendo, para las amenazas que estamos escuchando del presidente estadounidense y para lo que están haciendo las autoridades del gobierno mexicano y lo que tiene que hacer la sociedad en su conjunto. Correcto. Gracias nuevamente por haber Muchas estado gracias con a ustedes nuevamente. Y gracias a ustedes por haber estado en línea con nosotros nuevamente, como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.